Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder contar hoy en Formación Nacionalista con José Luis Orella, director de la Cátedra de Historia, Memoria e Identidad, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de San Pablo, en el CEU, así como doctor en Historia y doctor en Derecho. Ha publicado algunos libros, como son La España del Desarrollo, El almirante Carrero Blanco y sus hombres, publicado por editorial Gallant Books, El terrorismo en la Europa del bienestar, por la editorial Dickinson, y el libro que es del que vamos a hablar hoy principalmente, que se titula Historia del fascismo, la obra fundamental sobre el origen, expansión y caída del movimiento fascista en el siglo XX, publicado por la editorial Secotia. Muy buenas tardes, José Luis, es un placer contar con usted. Muy buenas, pues nada, es un placer también estar en esta tertulia. Vamos a hablar de uno de los temas más manoseados del momento. Hoy en día todo es fascismo, todo lo que no esté en comunión con el régimen o con la ideología dominante se le tacha inmediatamente de fascista, hasta tal punto que se ha hecho imposible discernir cuáles son los componentes esenciales de lo que supuso el fascismo en el siglo XX o de lo que, según algunos, puede suponer hoy. Muy bien, José Luis, ¿sabría usted decirnos cuál es el contexto histórico en el que surge este fenómeno, el fenómeno fascista? Bueno, el fenómeno fascista surge después, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, después de este conflicto. La Primera Guerra Mundial, pues como la Revolución Francesa, son hechos decisivos que cambian la mentalidad, ¿no? Entonces, la Primera Guerra Mundial, podemos decir, es donde muere un poco esa mentalidad del siglo XIX que ha surgido durante la Revolución Francesa y surge lo que denominaríamos la sociedad de masas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, después de esa Primera Guerra Mundial, vamos a tener, bueno, pues esa aparición del fascismo en Italia y que, bueno, va a tener su convergencia, ¿no?, de diferentes movimientos. O sea, no podemos decir que el movimiento fascista sea un movimiento o de derechas o de izquierdas, porque la dificultad que tiene en poderlo definir es que es un movimiento patriótico, de signo revolucionario, que tiene unas fuertes reivindicaciones de tipo social, pero que en los respectivos países, precisamente por ese nacionalismo, va a adoptar, bueno, características distintas. Y en algunos pues, se va a alimentar de equipos humanos procedentes, en muchos casos, de gente procedente del mundo conservador, pero en otros países van a hacer de la izquierda, incluso va a haber mezcolanzas como en el caso del fascismo primigenio, del fascismo italiano, donde personas procedentes del mundo de la izquierda y del mundo de la derecha, bueno, pues van a tener pues esa simbiosis, ese mestizaje ideológico que va a dar lugar, bueno, a lo que es el movimiento fascista. Por eso es tan difícil de definir y en cambio muchas veces pues, sus contrarios ideológicos lo han querido definir de una manera anti, ¿no? Un poco de esa manera. Bueno, son anticomunistas, son antiliberales. Bueno, no se puede definir un movimiento con anti, sino más bien con las propuestas, con los discursos, con los puntos un poco que pueden predecir. Entonces sí que es muy importante, bueno, situarlo pues después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? A partir de 1918. Y de esa manera, bueno, viendo un poco las corrientes, las familias que van a alimentar ese fascismo italiano, nos pueden un poco iluminar, alumbrar, bueno, pues qué características tienen, ¿no? O qué puntos ideológicos son los principales, ¿no? Muy bien, y centrándonos en el fenómeno italiano, don José Luis, ¿cuáles son las características? ¿Qué es lo que ocurre para que un director del periódico Avanti, del Partido Socialista, pudiera transformarse hasta el punto de construir o constituir un nuevo movimiento que se opusiera además a los socialismos? Es decir, ¿qué ocurre en el siglo XX, qué ocurre en ese periodo de entreguerras para que Mussolini haga ese viraje y constituya el fascismo? Bueno, tienes dos hechos a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, tienes todo el fenómeno de la Revolución Rusa, toda la revolución bolchevique,
que no deja de ser una variación, una evolución del socialismo, finalmente en ese otro movimiento, que es el movimiento comunista, pero claramente internacionalista, ¿no? Hay que tener en cuenta que hasta la llegada de Stalin a la Unión Soviética, que será cuando empiece a teñir esa construcción del socialismo en un solo país y por tanto empiece a tomar tonalidades, se puede decir, de una especie de nacionalismo soviético o ruso en un particular, el socialismo es internacionalista. Y por tanto, bueno, pues eso también va a crear, ¿no?, una crisis también de identidad en los socialistas italianos debido a que tienen un hipersentimiento nacionalista más fuerte que el resto. ¿Por qué lo tienen los italianos y no tienen el resto? Porque su unificación es muy reciente. Su unificación procede desde 1859 y culmina casi en 1870 cuando entran en Roma. Por lo tanto, la sociedad italiana es muy nacionalista, tiene, para que podamos entenderlo, casi un nivel de adolescencia con una sensibilidad nacionalista muy fuerte, y la Primera Guerra Mundial, que abre la oportunidad a los italianos de incorporar los territorios que consideraban irredentos, o sea, aquellos territorios que pertenecían al Imperio Austrohúngaro, pero estaban poblados por ciudadanos de cultura y lengua italiana, pues bueno, va a provocar y va a favorecer, bueno, un poco ese combate, esa rivalidad, y que el ambiente del conflicto pues refuerce ese nacionalismo, y un Benito Mussolini partidario del conflicto y que irá voluntario a la guerra, va a volver con los sentimientos revolucionarios de su primera ideología, el socialismo, pero muy impregnados de ese patriotismo, de ese nacionalismo y además de esa convivencia de la guerra, donde hijos de campesinos, de obreros y de burgueses, de gente de profesiones liberales, habían luchado juntos en la trinchera y volvían con unas experiencias que no tenían de antes. Los hijos de los jóvenes supervivientes de la guerra de diferentes sectores sociales volvían ahora a sus sociedades con un orgullo de querer reorganizar aquel mundo político de una manera diferente y lo que consideraban más justa, pero además con unos hechos, con un contexto del pasado que los había unificado a pesar de las graves diferencias sociales un poco que tenían, ¿no? El Mussolini que vuelve de la guerra va a ser muy diferente al Mussolini que había partido a la guerra, ¿no? Dice usted que el fascismo no se puede considerar como un movimiento anti, ¿no?, que tiene que tener un cuerpo ideológico que lo determine como tal ideología, ¿no? ¿Cuáles cree usted que son los fermentos ideológicos de los que se nutre el fascismo, por lo menos en su primera etapa? Inicialmente va a haber como varias familias, ¿no? Aquí podemos hablar, pues por un lado, del sindicalismo revolucionario de George Sorel, o sea, un movimiento que surge especialmente en el movimiento de los trabajadores, muy enraizado en el mundo de la izquierda y que va a tener componentes tanto en el movimiento anarquista como incluso en el movimiento socialista, que luego vaya evolucionando hacia el comunismo, ¿no? Son los muy favorables a esa acción directa. Incluso a George Sorel se le va a denominar como el apóstol de la violencia, ¿no?, por querer no tener un espíritu reformista, sino de choque contra el régimen y de provocar la ruptura y cambiarlo, aunque sea de una manera violenta. Estamos hablando claramente un poco de todos aquellos momentos del cambio del siglo XIX al XX, ¿no? Por otro lado, también está muy inmiscuido allí todo lo que es el movimiento cultural futurista, un movimiento muy de vanguardia, un movimiento que provoca, favorece la ruptura con el pasado, y ese movimiento que abarca todo tipo de las artes del mundo de la cultura, la pintura, la escultura, etcétera, incluso la gastronomía. Son aquellos, a título anecdótico, que podían igual cocer un huevo, lo ponían en un molde y te servían un huevo cuadrado, ¿no? Entonces podemos decir que era gente un poco muy especial en ese ámbito. Sí son favorables a un cambio que ellos representan en su movimiento cultural, que quieren romper con ese orden burgués nacido de la Revolución Francesa. Son aquellos que lanzan a través de
Filippo Tommaso Marinetti, su principal líder y fundador, esas frases que dicen que en los museos casi hay que prenderles fuego, ¿no? Hay que prender fuego al pasado y crear una nueva sociedad sobre esas cenizas hacia el futuro. Son gente que ama la juventud, que ama la velocidad, y para ellos por eso el símbolo será la motocicleta, la moto o el avión. Eso hará que muchos jóvenes de época se saquen fotografías con motos, ¿no? Y digamos, bueno, ¿y qué hace esta persona sacándose una foto con una moto? Porque quiere representar la temeridad, la velocidad, el futuro, precisamente un poco en ese aspecto. O sea, ya nos están dando una parte de esas cualidades, ¿no? El mundo de la técnica, el mundo del futuro, el mundo de lanzarse hacia adelante, de estar en pleno movimiento, ¿no? Pleno cambio. Y luego también esa vuelta de los excombatientes, ¿no? Excombatientes que vuelven como los Arditi, las tropas de asalto del ejército italiano, podemos decir, con un espíritu muy similar o parecido a lo que va a ser la Legión Española, de ser un cuerpo de élite que se lanza, que no saben cuál es su futuro, solo el presente, que van a misiones temerarias y arriesgadas, son los que tienen ese simbolismo de calaveras y tibias en sus adornos, que luego incorporarán a las milicias del fascismo, y por tanto son personas muy temerarias, personas que están en ese límite casi de decir, bueno, nosotros lo damos todo, un poco por lo que más vale, por la patria, etcétera. Entonces, ese valor del excombatiente que ha luchado por todo y que no va a permitir ya en su vida civil ese tipo de injusticias, va a afrontar con esa temeridad y valentía que había aprendido en el frente, también un poco los retos que va a tener en la vida social. Y ya por último sería el mundo del nacionalismo integral, ¿no? Ese nacionalismo que surge en Francia a través de Charles Maurras, ¿no? Quizá muchas veces catalogado como el Karl Marx del mundo de la derecha, y que concibe un movimiento de signo patriótico nacido en ese ámbito de la derecha con unas raíces muy contrarrevolucionarias frente al mundo, podemos decir, nacido de la Revolución Francesa, ¿no? Una visión totalmente global. En ese aspecto denominaríamos al fascismo como un movimiento patriótico, revolucionario en el sentido de cambiar las cosas, con una gran reivindicación de temas sociales y además, como dice el pensador Roger Griffin, el gran politólogo, para mí uno de los que mejor ha sabido definir el fascismo, como un movimiento también paligenético, ¿no? En el sentido de esa de ser un movimiento renovador que pretende recoger la herencia directa de sus raíces para volverlo a actualizar en el presente. De ahí que tengamos que, siendo movimientos vanguardistas que miran al futuro, pretendan restaurar o sentirse herederos de un pasado glorioso. En el caso de un nacionalismo como el italiano de reciente creación, su pasado glorioso claramente va a ser el Imperio Romano. En otros países, pues los momentos, podemos decir, de siglo de oro que van a tener, esos periodos históricos de gran relevancia donde ese país ha sido una gran potencia, van a ser claramente exaltados por estos movimientos, ¿no? Considerándose somos los herederos directos de ellos y lo que queremos es, en nuestro presente, ser los dignos herederos de aquellos que en el pasado nos hicieron grandes, ¿no? De ahí que pues, sean, podemos decir, vanguardistas, pero a la vez guardianes y restauradores del pasado, ¿no? ¿Cómo puede ser que Mussolini, ya sea él solo o la directiva o la vanguardia del fascismo, pudiera incorporar todos estos movimientos hasta el punto de llevarlos al poder? Vemos que no es lo mismo el fascismo de 1919 con el de 1922 tras la marcha sobre Roma o el de 1925 con la supresión de la Cámara. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando en estos grupos o en el fenómeno fascista en general para que sufra esta transformación en el tiempo? Pues que Benito Mussolini es también un hombre pragmático, ¿no? Eso sabe transmitir muy bien, es un maestro, hijo de una maestra, por tanto tiene el arte pedagógico de saber transmitir ideas claras y cómo las debe transmitir y a qué tipo de público
va a tener delante suyo, es también periodista, por tanto, el uso del lenguaje, la manera, el uso de la oratoria, va a ser para él, pues bueno, pues va a ser una persona que rápidamente va a saber adaptarse a los nuevos métodos y va a saber transmitir los mensajes políticos a esa sociedad de masa. Él va a disfrutar, va a ser una persona apasionada que va a ser uno de los pioneros un poco de ese nuevo lenguaje, ese nuevo discurso del político que creará una escuela y que muchos luego van a aprender de él, ¿no? Todo el mundo sabe que Fidel Castro va a haber muchísimos discursos de Mussolini, quizás no tanto por afinidad, pero sí para aprender métodos y por tanto luego desarrollar una oratoria propia, personal, un poco en ese aspecto luego posteriormente en los años 60. Y luego también los cambios de contexto. Mussolini, como hemos dicho, también es un hombre pragmático, es el fundador del fascismo y él, por tanto, también lo va a moldear según las circunstancias. En un inicio, como bien has dicho, es un movimiento claramente revolucionario, por eso todo el mundo casi lo define como una escisión nacionalista del mundo socialista. Luego, progresivamente, en los encontronazos con el mundo socialista y especialmente el miedo a una revolución bolchevique en Italia, va a hacer que el movimiento fascista se vaya anegando, podemos decir un poco de ese modo, de elementos conservadores, elementos procedentes un poco de ese mundo de las clases medias con un intenso miedo a la revolución bolchevique que van a aportar, bueno, pues cuadros muy necesarios, cuadros técnicos al fascismo posteriormente del poder, pero con una visión bastante distinta. Por ejemplo, la formación del corporativismo que procede del mundo católico social o incluso un intenso nacionalismo más reforzado todavía de muchos de aquellos excombatientes procedentes del mundo liberal o del mundo conservador, ¿no? Y luego ya finalmente, bueno, pues estas iniciativas o ese proceso autoritario con una representatividad por corporaciones va a estar muy moldeada por los teóricos del fascismo procedentes del mundo nacionalismo, que sería el nacionalismo italiano como el representativo de la extrema derecha, que no es el fascismo, que como movimiento revolucionario es diferente a la extrema derecha, muchas veces se utiliza como sinónimos y no tiene nada que ver, o del propio mundo católico social, que en ese momento es un movimiento muy masivo, muy sindicalista, cooperativista y que incorpora también muchos de ellos sus principios dentro del fascismo. Así que el fascismo, como vemos, se va mestizando con nuevas corrientes que se van integrando ante esa necesidad de movimiento de gobierno de integrar personas preparadas, ¿no? Y por eso vemos esos diferentes fascismos que luego, bueno, pues hay gente que cuando critica un fascismo, pues bueno, pues está criticando uno en un momento determinado, porque es un proceso en evolución perpetua y con su líder y fundador que también él va variando de ideas, ¿no? En ese momento. En este sentido, mucha gente ha considerado el fascismo, de hecho, un fenómeno liberal, porque del 22 al 29 se toman una serie de medidas económicas más o menos tendientes a la privatización. Luego, sin embargo, bueno, de hecho, pacta con los liberales en los famosos bloques nacionales antes de disolver la Cámara. Posteriormente, las corporaciones, luego la República Social Italiana. Otros dicen que Mussolini era un socialista precisamente por venir del Partido Socialista Italiano o por lo que hizo en la República Social Italiana. Entonces, ¿cómo diría usted que el fascismo no se puede tachar de liberal o de socialista por una u otra medida, sino que tiene un cuerpo único representado por unas instituciones concretas? Es decir, ¿cuáles son las instituciones concretas que diferencian el fascismo de movimientos como pueden ser el movimiento liberal o la ideología liberal o el movimiento socialista? Hombre, en el sentido, por ejemplo, inicial es el creador del estado de bienestar, ¿no? O sea, algunos, por ejemplo, incluso que a algunos les puede escandalizar el sentimiento de democracia, ¿no? Algunos dicen, pero el fascismo es antidemocrático. ¿Cómo la sociedad italiana pudo arropar durante un momento al fascismo italiano de una manera popular y eliminar un sistema democrático? Bueno, es que la Italia de entonces
casi el 80% el 85% de la población no votaba. O sea, estamos hablando de un sufragio muy censitario de un Estado liberal que en realidad, pues bueno, estos regímenes liberales democráticos decimonónicos que van a llegar a un sufragio universal masculino muy tarde y son muy representativos de unas oligarquías. Los sectores populares no se sienten reconocidos. Por tanto, se van a sentir reconocidos por nuevas fuerzas políticas que surjan, de ahí el éxito también de los comunistas, y el fascismo va a saber dar una nueva imagen mucho más moderna, más refrescante y además que soluciona los problemas reales, o sea, los que inician el proceso de instauración de un estado de bienestar social van a ser los fascistas claramente. Cuando suba al poder Benito Mussolini, va a convertir al Estado en ese motor económico activo, o sea, rompe con la doctrina del liberalismo y ante la debilidad de esa burguesía va a convertir al Estado en un empresario generalizado que va a crear empresa pública que se junta también con la privada y especialmente va a universalizar muchos servicios sociales, cuestiones que consideramos normales, como puede ser pues el deporte como asignatura normal. Bueno, el deporte era algo de ocio que exclusivamente tenía una élite de la sociedad. El que tengamos polideportivos, bibliotecas a niveles de barrio que pueden ser usados por toda la comunidad como un servicio más, como un ambulatorio, etcétera, bueno, son servicios que van a ir incrementándose y el fascismo italiano va a tener inicialmente ese peso. Son los que empiezan a proporcionar servicios a la comunidad. Por eso la sociedad va a estar, bueno, pues muy agradecida por decir, mira, no entendemos de política, pero los primeros que nos dieron este tipo de servicios fueron ellos, ¿no? Entonces, la implementación de esos servicios sociales, el que se combata la famosa crisis de 1929 que hace crack en todo el mundo y cae todo el sistema financiero mundial y que Italia desde una dirección del gobierno pues bueno, pueda absorber el enorme desempleo a través de las obras públicas, de las comunicaciones, creando una economía nacional y creando muchísimos servicios sociales, sanitarios, educativos y con aquella modernidad llevar, por ejemplo, el deporte pues a todos los sectores sociales con creación de polideportivos, etcétera, bueno, pues crea una vida moderna a la cual no estaban acostumbrados y a la cual van a asociarla a ese nuevo régimen, que claramente va a hacer una propaganda positiva un poco de todo ello, ¿no? O sea que esa visión del estado del bienestar, ese fascismo del ventenio, va a ser esa visión positiva en la cual enlaza un poco ese fascismo. Luego ya otro tipo de cuestiones pues serán ya diferentes con esas visiones críticas que darán, bueno, pero es un sistema autoritario, hay una persecución a opositores, etcétera, ¿no? Pero inicialmente el ganarse a la gente es porque hace una política muy activa de la cual se benefician unas clases populares que hasta ese momento nadie se había acordado por ellas y van a Argentina o a Estados Unidos de migración porque no tenían ningún tipo de paraíso terrenal en la Italia originaria liberal de entonces, ¿no? No sé qué opina usted, José Luis, pero el totalitarismo fue uno de los componentes, considero yo, esenciales de la ideología fascista en el momento en el que quería integrar a través de estas instituciones que usted está mencionando, como puede ser la obra Doplavoro o cualquier otra institución, que ahora si quiere usted puede describirnos, pero esto tendría que llevar a la sociedad italiana a una serie de enfrentamientos con otras instituciones, por ejemplo la Iglesia Católica, que se pretende universal. ¿Qué relación mantuvo el fascismo con la Iglesia Católica, un totalitarismo frente a la Iglesia Católica? Pues mira, también el fascismo claramente tiene una voluntad de nacimiento totalitaria. Mussolini lo dice en muchos de sus discursos y eso va a chocar claramente con el discurso de la Iglesia Católica. Para los que nos están oyendo, que a algunos pues, les puede sorprender porque ahora el término totalitario está cargado de negatividad, hay que tener en cuenta que en aquel momento el término totalitario está cargado
de positividad, de todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la guerra mundial se ha ganado o se ha estado a punto de ganar, según los países que la hayan perdido, por la acumulación de fuerzas. O sea, han dado todo el poder, todo un poder especial a los gobiernos para que sean uniones de todas las fuerzas políticas y tengan la gestión absoluta de recursos humanos, recursos económicos, de materias primas y militares para poder ganar. Por tanto, si se ha ganado la guerra ha sido gracias a la unión de todos y a una visión total de los recursos a nivel de gestión para ganar la guerra. Por eso luego, con la crisis económica de 1929, los nuevos movimientos políticos van a usar en su propaganda la palabra totalitario. Somos movimientos totalitarios, para que la gente utilizase su memoria con la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Ahí podemos ver el porqué ese llamamiento, ¿no? Otra cuestión es que luego hubiese movimientos que verdaderamente, bueno, pudiesen ser totalitarios. El fascismo italiano tiene vocación de ser movimiento totalitario. Otra cuestión es que lo llegase a ser como el comunismo o como el nazismo alemán. Quiero decir, porque Mussolini, por mucho duce que fuese, era un primer ministro y tenía un jefe de Estado por encima de él. Entonces ahí le va a recortar un poco ese tipo de voluntades, ¿no? Luego, la alusión que me habías hecho con la Iglesia Católica. Hombre, claramente la visión totalitaria que tiene esencialmente, por ejemplo, con la juventud a nivel formativo, que las únicas organizaciones existentes de los jóvenes sean las pertenecientes al Partido Nacional Fascista, la disolución de todo el mundo juvenil perteneciente a la acción católica, va a provocar un choque y una encíclica muy contraria al fascismo italiano, acusándolo de totalitarismo, ¿no? Llegarán a acuerdos porque al final la verdadera razón del choque, ¿cuál era? Pues era el choque con el Partido Popular Italiano, que una parte muy importante de él se había escindido y se había integrado en el propio fascismo italiano, rompiendo aquel discurso anticatólico y se puede decir anticlerical del fascismo iniciente y creando una corriente dentro del propio fascismo italiano de antiguos populares que se sentían fascistas, corporativistas, pero católicos, ¿no? Mussolini tenía, por ejemplo, a su lado a su hermano Arnaldo, que respondía un poco también a ese perfil, ¿no? Es el que, podemos decir, ayudará a dialogar y a romper esa asignatura pendiente que será el reconocimiento del Estado Vaticano, ¿no? Y por parte del Vaticano de Roma como capital del Estado italiano, que hasta ese momento no había habido un poco ese tipo de reconocimiento. Cuando ya hablando entre ambos van a ver que las asociaciones de acción católica en realidad no van a suponer el mantenimiento del Partido Popular Italiano con posturas antifascistas a nivel de clandestinidad, pues ahí se puede hablar de unos acuerdos mediante los cuales la Iglesia reconocerá el asociacionismo fascista como único, pero también las organizaciones fascistas tendrán que reconocer la formación religiosa católica dentro de ellas, con presencia de capellanes, etcétera, y por tanto esa influencia de la Iglesia Católica, ¿no? Se hará ahí un poco ese mix que nos vuelve otra vez a plantear ese pragmatismo de Benito Mussolini, ¿no? De llegar a acuerdos a la hora de integrar a todos los sectores italianos, evitando, por tanto, un poco esas oposiciones. Por eso podemos encontrar dentro del fascismo gente como Farinazzi, uno de los sectores más radicales y revolucionarios, con un discurso anticatólico muy importante por su nacionalismo italiano, y por otras partes, bueno, pues gente muy procedente de entonces, como había sido el Centro Nacional Italiano, una escisión del Partido Popular Italiano, que se integran plenamente dentro del fascismo italiano y que hace, bueno, pues que si uno quiere ser un fascista italiano, tiene que ser un italiano católico, etcétera, y asume todo el mundo confesional católico como una vivencia de ser italiano, y no se puede ser fascista sin ser católico. Entonces vemos las diferentes corrientes y por lo tanto los puentes que también Mussolini favorece un poco en ese aspecto. Me alegra mucho esto que ha mencionado José Luis de
la vocación totalitaria frente a la idea de que realmente fuera un movimiento totalitario. Es decir, como bien usted señala, se tuvo que enfrentar a ciertas instituciones, no solo a la Iglesia Católica, con la que llegó a firmar los pactos de Letrán y el reconocimiento del Vaticano, así como la recíproca del Vaticano respecto del régimen fascista, sino que además tuvo una relación más o menos tensa con la institución de la monarquía. Primeramente les reconoce como régimen legítimo, pero que acaba teniendo una serie de fricciones que desembocan en la caída del fascismo en el 43, ¿no? Ahí está. Entonces, claro, tienes la monarquía y el propio ejército, que son instituciones, bueno, pues que están un poco fuera, ¿no? El rey tiene una gran importancia, es el símbolo de la unificación italiana, ¿no? La dinastía Saboya. Y el rey, uno de los movimientos más favorables al rey, que era claramente monárquico, era la Asociación Nacionalista Italiana, aquellos que denominábamos como los más puros representantes de la extrema derecha. Iban también uniformados, con sus camisas azules, eran monárquicos, eran muy disciplinados, son, podemos decir, esas personas de orden que en tiempos de huelga o de problemas se ofrecían a las fuerzas militares para mantener el orden, como una especie de guardias blancas. Por lo tanto, sí eran anticomunistas, eran antirrevolucionarios, pero ojo, contra todo tipo de revolución, sea una revolución roja o sea una revolución negra. O sea, si los nacionalistas italianos, el rey les hubiera dicho en la marcha de Roma atacar al fascismo, hubieran atacado al fascismo, ¿no? Y tenían sus propias milicias y todo. Cuando el fascismo llega al poder, estos elementos se integran dentro del fascismo. Siempre van a ser una corriente monárquica dentro del propio cuerpo fascista. Por eso, en el derrocamiento de Mussolini a través de su propio Consejo de Estado, bueno, pues los miembros nacionalistas van a ser de los que claramente se posicionan a favor del derrocamiento de Mussolini y se posicionan con el rey, planteando claramente su falsa integración dentro del fascismo. Era, podemos decir, los monárquicos dentro, que ellos respondían ante su líder natural, que era el monarca, no ante su líder fundacional, que era Benito Mussolini. Entonces aquí vemos un poco esas peculiaridades. Y luego también un elemento otro para poner un poco esa voluntad de totalitarismo sin serlo, la ausencia de disolución de lo que es el ejército regular italiano, que no será un ejército político, es un ejército regular, como todos los ejércitos profesionales, en los cuales su generalato, su cúpula, pues tradicionalmente va a tener una gran cercanía hacia el monarca y va a ser muy difícil que muchos de sus miembros tengan posiciones de cierta afinidad con Benito Mussolini. Quizá los casos excepcionales podrán ser el mariscal Graziani, debido a su origen, hijo de médico, de pueblo, por lo tanto, esa clase media que cuando llega a la academia militar se siente como mal visto por aquellos que proceden de las familias nobiliarias con vocación militar y que ven a estos elementos que proceden de otros sectores sociales como elementos extraños en el cuerpo de oficiales. Esos cuerpos, esos oficiales que han entrado en el ejército durante la Primera Guerra Mundial y han llegado, gracias a su audacia, a su temeridad, a puestos importantes, se van a encontrar, podemos decir, con esos muros invisibles de discriminación y que, curiosamente, por su afinidad a un movimiento nuevo que es el fascismo italiano, van a ver que se abren las posibilidades de ascenso, ¿no? De ahí que veremos figuras militares minoritarias dentro del ejército favorables al fascismo italiano, pero curiosamente por tener un origen más popular que el de sus compañeros, que por sus otros orígenes van a mantener, bueno, ese corporativismo de signo monárquico. Por eso el rey va a tener una gran influencia, va a poder derrocar en su momento a Benito Mussolini, porque gran parte de las fuerzas regulares van a responder ante él. Y ahí vamos a ver que, bueno, pues la vocación totalitaria no se había aplicado, no había un ejército político que pudiera responder ante Mussolini, como sí se formará luego en sus últimos años en la República Social Italiana, ya un fascismo
puramente republicano, pero ya con un ejército regular, es cierto, pero claramente con unas formaciones plenamente formadas por fascistas y que van a, podemos decir, crear un poco esa mistura ya de unas fuerzas armadas altamente ideologizadas, ¿no? Pero ya serán los últimos años de la guerra. Me alegra sobremanera que haya mencionado esto del ejército, porque creo que incluso Mussolini llega a justificar esta imposibilidad de alcanzar el totalitarismo con el hecho, con precisamente la reivindicación del Estado totalitario. Es decir, subordina a miembros del Partido Nacional Fascista en algunos momentos en los pueblos y los pone por debajo de los secretarios federales del ejército. Es decir, llega a reivindicar la figura del ejército como máxima expresión de su defensa del Estado, incluso poniendo por debajo a los miembros del Partido Nacional Fascista. Pero de todas maneras, a mí me interesa mucho que nos centremos sobre todo en los aspectos en los que sí consiguió llevar a tierra esta vocación totalitaria. Un ejemplo muy claro de ello pueden ser las corporaciones. Me gustaría que nos explicase en qué consistieron estas corporaciones y qué novedad supusieron ante las relaciones de trabajo existentes hasta ese momento. Hombre, es una representación completamente diferente. Hombre, tienen su truco, pero podían haber sido plenamente democráticas y muy representativas. Y más que eso. Hay que entender que en la época, si nos vamos, por ejemplo, a una obra que es la de Hilary Belloc, el gran amigo de Chesterton, que fue diputado liberal en Gran Bretaña, tiene una obra que es El Estado Servil. En esa obra, que fue un bestseller en su época, en los años 20, Hilary Belloc anuncia y subraya cómo la clase política en los estados democráticos se ha convertido en una verdadera oligarquía o nomenclatura, formada casi en más de 3/4 partes por abogados, gente que pertenece a una élite y que, aunque pertenezcan a diferentes partidos políticos, son una casta que, podemos decir, gobiernan al resto de la sociedad, ¿no? Y que lo representan, pero al final no hay una renovación de representantes, son, podemos decir, un segmento social político los que con diferentes colores se entienden ellos y procuran, bueno, tener esa representatividad. Esa sería un poco la imagen de muchos de los europeos en aquel momento, pues en España, en Francia, en Gran Bretaña, como hemos dicho, o en la propia Italia, ¿no? Eso es lo que va a provocar y favorecer que el corporativismo tenga un gran éxito, ¿no? El corporativismo va a venir de diferentes sitios. Ahora que estamos en el centenario de Gonzalo Fernández de la Mora, él tiene precisamente un libro que habla sobre los teóricos orgánicos procedentes de la izquierda, ¿no? Pero en muchos de estos países, principalmente el corporativismo toma raíz, origen en el mundo católico social. Es lo que Benito Mussolini va a aplicar un poco en su estado debido a ese mesticismo, ese mestizaje político de su movimiento, ¿no? ¿Qué significa eso? Que ya se va a acabar de una vez esa representatividad a través de una casta y por lo tanto todos los segmentos sociales, laborales de la sociedad van a tener su representación en las Cortes. Por eso si antes igual el mundo campesino, que era mayoritario, numéricamente muy fuerte, y podíamos hablar que casi se podían contar con los dedos de la mano los verdaderos labradores que podía haber en un parlamento, si los había, habitualmente no. Entonces igual llevaban a uno pues para decir que tenemos un labrador, pues claro, aquí van a estar representados a través de sus sindicatos, ¿no? Entonces las propias asociaciones que agrupaban a todos esos profesionales, pues las profesiones liberales, los colegios de ingenieros, de arquitectos, de médicos tenían su representatividad, el mundo del campo tenía la suya, el mundo de la pesca tenía la suya y el mundo industrial tenía lo suyo. Por tanto, no había segmento social que no tuviera sus representantes y a la hora de elaborar leyes y decretos en aquel momento, tengamos en cuenta es la construcción de ese estado del bienestar, van a tener un protagonismo fuerte porque ellos sí son testigos y son sensibles de los propios problemas que ellos tienen un poco en ese ámbito, ¿no? La única crítica que se puede desarrollar en este aspecto, como vemos, un sistema corporativo puede ser plenamente democrático. Tú lo puedes votar porque estás votando a través de tu segmento social. El problema del sistema
de Mussolini es que el corporativismo no sustituye al sistema de partidos, sino que deja un partido, uno que es el suyo, el Partido Nacional Fascista, y por lo tanto tienes unos candidatos oficiales que en ese aspecto sirven de filtro a esa representatividad pura y directa del sistema corporativo, ¿no? Que muchas veces ha sido criticado. Luego es que el sistema corporativo no es democrático. Hombre, igual es más representativo que el sistema de partidos, que habitualmente consolida una casta como la espuma en las cervezas, ¿no? Y es imposible de quitar luego posteriormente, ¿no? Pero sí que el mantenimiento de un partido único permite que los representantes oficiales sean los que salgan y pueden imposibilitar que el candidato igual, pues más popular, pues muchas veces si no tenía el apoyo del aparato, no pudiera salir. Es un poco la crítica que se le puede hacer. Pero sí que el sistema corporativo va a funcionar en ese caso y va a tener, claro, una mayor sensibilidad. En aquel momento estaba en apogeo en Austria, en Portugal, Italia se suma un poco a todo ello, ¿no? Podemos decir, era uno de los movimientos más en auge y que más van a defender muchos teóricos, viendo que toda la sociedad se podía ver representada en esas cortes a través de este sistema y no a través de una casta, y por tanto crear esa lejanía de cercanía de las cortes a los problemas reales de la población. En algún sentido, es una forma de integración de unos órganos que eran contrarios al Estado, como eran los sindicatos, hasta el punto de llegar a incorporarlos y hacerlos órganos del propio Estado, porque las corporaciones, o sea, funcionaron como elementos que constituían leyes, como los convenios colectivos que había entre las distintas, entre los distintos sectores que integraban las corporaciones, adquirían fuerza de ley, ¿no es cierto? Ahí está. Y además creas un sistema de seguridad, porque no solo estamos viendo pues todo este segmento de trabajadores normales, de pescadores, de campesinos que van a ir a través de estos estados de bienestar, sobre todo en segmentos como el agrícola, que era un segmento muy sensible, especialmente a una gran inestabilidad con las sequías. Bueno, se iba creando una especie de servicios que van a ir asegurando a través de créditos del Estado, no de usureros, a través de compra de las cosechas, de mantenimiento, de mecanización del campo a través de las cooperativas. Bueno, pues unas seguridades, pero incluso en profesiones, podemos decir, más volátiles, como podrían ser el mundo de los artistas, ¿no? Bueno, pues también van a tener su representatividad, van a tener su propia asociación y van a poder, bueno, mantener, ¿no? Un poco su, que por mucho que se diría, bueno, pero es que, esto es propaganda. Bueno, es propaganda, pero los actores, los artistas van a tener una época de oro. Los festivales de Venecia, tanto los de la canción como los del cine, van a nacer en esta época. O sea, el cine llega a todas las partes, llega a la sociedad de masas. Y no solo se va a hacer un cine político, sino también un cine de ocio. El cine deja de ser un efecto para personas minoritarias y acaba de transformándose en el gran hecho social de divertimento, pues para el domingo cada semana, ¿no? Todo el mundo pues va a ir al cine y se convierte en uno de los hechos de ocio, ¿no? Así que el mundo sindical va a dar estabilidad a muchos puestos de trabajo un poco en ese ámbito, no solo de los considerados normales, sino incluso los que tenían un grado de gran inestabilidad por su temporalidad, ¿no? Me gustaría señalar, José Luis, una cosa que ha mencionado antes con respecto a la crítica que se puede hacer a las corporaciones, que es la intromisión del Partido Nacional Fascista en las relaciones entre los que llamaban los dadores de trabajo, los empresarios y los trabajadores. Me gustaría señalar que era muy importante, era obligatorio, dada la vocación totalitaria del fascismo, meter a estas personas ahí, porque la relación de partido y Estado se veía, se manifestaba perfectamente en este sentido. Es decir, frente a los que dicen que el fascismo era un liberal asustado, que no era más que la dictadura más agresiva del capitalismo, la figura del fascista estaba ahí precisamente para evitar que las relaciones de trabajo empresario-trabajador pudieran darse en un sentido de primacía o de capacidad de los empresarios para hacer lo que quisieran en los contratos colectivos con los trabajadores. Es decir, también
no solo como vigilantes del régimen, sino como intermedios, puestos intermedios entre estas instituciones de empresarios y trabajadores que podían llevar a veces a tensiones muy grandes. De hecho, se crea la magistratura de trabajo también, ¿no? Para resolver estos conflictos. Así es, o sea, te crea toda una normativa que imposibilita un poco lo que se llama actualmente esas flexibilidades, ¿no? Que pueden favorecer ese tipo de explotaciones o de ganancias según complementos, etcétera. O sea, hay una normativa muy clara, claramente no hay flexibilidades en el tema de trabajo, pero del mismo modo también es muy difícil en los despidos, ¿no? El trabajo es visto como un derecho, está muy garantizado. Para que un trabajador pierda su trabajo es muy difícil, casi hay que demostrar que es una persona que está claramente inoperante para desarrollar ese trabajo, o por alcoholismo, por drogadicción diríamos, o algún tipo de deficiencia que imposibilita esto. O sea, no había ese tipo de despido libre como podía ser en el pasado, en la época del Estado liberal, en la cual, bueno, era la oferta y la demanda, y eso era lo que provocaba que si no tenías capacidad de poder negociar un sueldo digno, pues la inmigración se llevaba gran parte, un poco de todo aquel desempleo, a otros países. Una de las voluntades del fascismo es retener un poco toda esa población joven trabajadora para que no se vaya y sea un instrumento de riqueza y de crecimiento en su propio país, ¿no? Y no tener esa fuga, esa hemorragia absoluta de sus jóvenes en beneficio de otros países, ¿no? Entonces, de ahí que esa maduración de toda una legislación de tipo laboral va a suponer, bueno, pues ese tipo también de contradicciones. Para muchos va a ser, bueno, es que el mundo del trabajo no va a conseguir todo lo que quiera, ¿no? Porque está en armonía. Pero también el mundo del empresario también va a tener sus cuestiones críticas porque no puede alcanzar unos niveles de hegemonía o de control de sus ramas debido a que hay toda una legislación que imposibilita, podemos decir, un poco esa dirección del mundo económico. O sea, vas a tener ahí un equilibrio un poco en ese ámbito, ¿no? La institución de las corporaciones, que entran como órganos que dan lugar a las leyes del nuevo Estado, se instituye en 1939, que es el año en el que empieza la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre, José Luis, con el fascismo en la Segunda Guerra Mundial y por qué motivo cae? Bueno, la Segunda Guerra Mundial es quizá lo que se ve como el principal un poco error un poco de Benito Mussolini. También es muy fácil luego juzgar a toro pasado, ¿no? Como todas las cosas. Él inicialmente, cuando entra en la guerra, hay que tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Por un lado, Italia pertenecía al bando de los aliados, con Gran Bretaña, con Francia, y no era de los países que más beneficios había obtenido. Hay que tener en cuenta, la Primera Guerra Mundial provoca una gran mortandad, pero hay países que se han llevado verdaderos botines. El imperio colonial alemán se lo han repartido entre los grandes beneficiados. Italia recibe muy poco beneficio, casi se considera un país vencedor que ha sido mal pagado por su entrada en la guerra y ha tenido más de 650.000 bajas, que se dice pronto, ¿no? Por eso, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, Italia tiene como ese resquemor o ese intento de Benito Mussolini de, bueno, nos tienen que dar aquellos territorios que, bueno, que nos prometieron y no nos los dieron cuando la Primera Guerra Mundial. Por eso va a tener una reivindicación de signo nacionalista muy fuerte. El problema, bueno, Italia entra en malas condiciones. ¿Por qué? Algunas son innatas. Es un país que carece de recursos, por ejemplo, energéticos. Se los tenía que pasar a Alemania, que se los había prometido. Pero claro, en una situación de guerra, pues tú no sabes la demanda que vas a tener, y si tú tienes poca energía, lo primero que vas a hacer es abastecer a tus ejércitos. Y luego, si te sobra algo, abastecerás a tus aliados. Por lo tanto, siempre va a estar en una posición subordinada en muchos de ese tipo. Luego, especialmente equipos
de motorización, camiones, tanquetas, primeros blindados, mucho de ese material que los italianos tenían, o sea, Italia no era un país atrasado, pues había supuesto un enorme desgaste. ¿En dónde? En la guerra de Etiopía, donde habían perdido muchísimo material en un país, aquí sí, sumamente subdesarrollado y que había gastado mucho material. Y luego, ojo, la propia guerra civil española, en la cual Italia es la primera potencia que arropa al bando nacional. O sea, si hablamos de la Unión Soviética como el principal abastecedor del bando republicano, Italia se transforma en el primer abastecedor en todo tipo de armamento, de municiones, de material motorizado, marítimo, aéreo, de todo tipo al bando nacional. Y claro, esa guerra termina en abril del 39 y se inicia la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39. O sea, el ejército italiano, cuando entra en guerra, aparte de unos problemas innatos, también entra con unos desgastes que todavía no han sido retomados, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta un poco ese tipo de debilidades. Era a nivel organizativo divisiones binarias con 2 regimientos. Para no perder el número de divisiones van a pasar a tener 3 regimientos como todas las divisiones del resto de los países, pero significa la incorporación de una legión de la familia de la milicia fascista. Y estaban altamente motivados, pero no tenían la preparación militar en ese caso. Entonces, claro, vemos un ejército italiano que, bueno, pues no va a poder dar la talla un poco en esos aspectos. Sí, unidades particulares, ¿no? O sea, no podemos acusar aquí de cobardes a los italianos, pero sí de tener un armamento, podemos decir que no va a evolucionar, que van a ir en una inferioridad de condiciones, porque luego, bueno, pues algunas de sus unidades, como los paracaidistas, etcétera, o ya no digamos nada, sus comandos navales, bueno, pues van a tener desde luego unos niveles de lucha y de combate que van a ser admirados, ¿no? Pero sí que van a tener enormes derrotas militares que van a poner ahí en tilde y van a arrastrar todo ese beneficio, podemos decir, social que tenía el fascismo, ¿no? El fascismo en guerra, las derrotas en el norte de África, la derrota ante los griegos, etcétera, va a llevarse un poco todo ese caudal y va a facilitar una posición muy crítica contra el régimen, ¿no? En ese aspecto. Ha comentado usted, José Luis, que me resulta muy interesante para poder dar por concluido el vídeo, lo de que Italia colaboró con el bando nacional en la guerra civil. Hoy es 20 de noviembre, hoy es el aniversario, el 88 aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, y me gustaría que pudiera señalarnos usted cuáles fueron las similitudes o diferencias que pudieron tener los fascismos en sentido genérico, como usted ha señalado antes, como puede ser el nacionalsindicalismo o el fascismo italiano. Hombre, podemos decir que son movimientos paralelos, que son movimientos patrióticos, son movimientos de fuertes reivindicaciones sociales, incluso revolucionarias para la época, y que intentan responder de una manera similar a los retos que se les plantean, como pueden ser el desempleo, como pueden ser el régimen liberal, los sistemas oligárquicos, el peligro de las revoluciones comunistas, etcétera. Los matices, las diferencias muchas veces es en el componente, ¿no? de la gente. El fascismo italiano, aunque tiene unas incorporaciones plurales, no deja de ser un elemento casi dominante la procedencia del mundo de la izquierda de muchos de ellos. Por el contrario, si nos vamos al caso español, sucede lo contrario. También es un movimiento en el cual se incorpora muchísima gente, por ejemplo, los primeros secretarios generales de las formaciones comunistas van a acabar siendo falangistas, claramente. Pero claro, el elemento dominante va a ser un elemento más bien procedente de ese mundo, se puede decir, conservador o incluso liberal, un mundo moderno, de estudiantes, de bachilleres, pero que claramente, bueno, procede un poco de ese mundo conservador, aunque con un sentimiento revolucionario de reivindicación social muy fuerte. Pero claro,
la procedencia de origen va a ser distinta. Por lo tanto, el acoplamiento de nuevos argumentos es distinto. El falangismo irá creciendo en sociedad, pero sin perder su identidad, en muchos casos ni católica ni patriótica. En el caso del fascismo italiano se van a incorporar gente muchas veces procedentes del mundo conservador que tiene que ir ampliando su elemento, se puede decir, de ese otro tipo en un elemento mayoritariamente de izquierdas, ¿no? Eso va a tener, podemos decir, sus matices, sus diferencias. El falangismo no es una copia, no es un mimetismo del mundo italiano, por eso podemos tener declaraciones de José Antonio, las cuales puede decir, no somos fascistas italianos. Digo, caramba, pues si es lo más parecido, pero claro, es para que no le tomen. No somos una copia, somos un movimiento nacionalista que bebe de la herencia propia de España, por lo tanto con sus propias características, ¿no? Como lo mismo pasaría pues con los croatas, con los franceses, los holandeses o los belgas, ¿no? O sea, cada uno tiene su propia identidad y nadie quiere ser una copia del otro, pero sí que en el momento, en la foto fija que les podamos hacer, tienen unas similitudes a la hora de responder a los problemas que tienen. Y sin embargo, el falangismo llegó a obtener financiación incluso del propio Mussolini. Ahí está, porque claro, lo van a tener esos congresos de Montreux en los cuales Benito Mussolini intenta, bueno, crear una especie de internacional fascista en la cual, bueno, pues van a ir muchos partidos, algunos pues de nuevo espíritu que se han creado en esa época, otros más bien casi serían partidos más bien de tipo conservador que se van fascistizando, ¿no? Y van intentando, ¿no?, crear. ¿Cuál es el problema? Pues que cada uno responde al espíritu de su país. Entonces, claro, el falangismo pues es puramente español y tiene similitudes con el italiano, no lo podemos negar. Pero claro, la Guardia de Hierro rumana pues tiene unas realidades diferentes, muy reivindicativas del campesinado y con un fuerte antisemitismo. Pero claro, los camisas azules irlandeses, bueno, pues no tienen antisemitismo porque su realidad es distinta, pero tienen un sentimiento antibritánico muy fuerte, porque claro, proceden del nacionalismo irlandés. Y en el caso francés tienes ya para elegir, porque el Partido Popular francés es una escisión del comunismo francés. O sea que ya tenemos unas circunstancias muy distintas, o el racismo belga, que procede de las juventudes de Acción Católica de la propia Bélgica. Entonces vemos unas características muy marcadas por las historias propias de cada país y que unos proceden de la izquierda, otros proceden de la derecha y por tanto en una internacional les era muy difícil entenderse, ¿no? Sino igual en algunos puntos comunes, aunque las respuestas a los problemas generales fueran muy similares, pero a niveles ideológicos, por ejemplo, van a tener, bueno, pues muchas matices, diferencias. Luego, al ser nacionalistas, rivalidades con los pueblos de al lado, ¿no? El fascismo letón, que va a haber estudiantes que se sienten fascistas, dice, nosotros no queremos saber nada de los rusos y no queremos saber nada de los alemanes, por lo tanto nos sentimos proitalianos, claro. ¿Y en qué se parece un letón a un italiano? Pues en nada. Entonces, pues bueno, como vemos, pues es difícil, ¿no? Porque es como comparar peras, manzanas con castañas. Dice, bueno, pues todos nacen de los árboles, pero casi poco más, ¿no? Además, quizá el componente ecléctico del fascismo, todos estos grupos que integraron o se incorporaron al fenómeno, pueda también dificultar las analogías en otros países, ¿no? Al final, cuando hay tantos grupos o tantos movimientos que integran un nuevo régimen, pues dificulta mucho la formación de fenómenos que sean equivalentes a este régimen. Ahí está, porque luego, pues que tradicionalmente siempre se ha visto como un fenómeno europeo, ¿no? También se va a desarrollar en muchos países americanos, ¿no? Por ese carácter nacionalista y de reivindicación, sobre todo de tipo social, pero claro, con grandes matices. El integralismo brasileño, pues si nos vamos a ir, por ejemplo, no sé, pues el nazismo alemán, que muchos teóricos, por ejemplo, italianos, no lo comparan con el fascismo, lo consideran algo aparte. Pues claro, el nazismo alemán, pues el tema de la raza es primordial, como el Partido Demócrata estadounidense, ¿no? Que era plenamente favorable a discriminaciones
de tipo de raza. Y en cambio el integralismo brasileño, que sí es un movimiento fascista, era muy integrador de las diferentes razas y pueblos brasileños que estuviesen en torno a un nacionalismo propiamente brasileño, ¿no? Y no mantenimiento de las identidades, por ejemplo, de los inmigrantes europeos en ese sentido. Entonces, como vemos, es que cada fascismo, por su propio nacionalismo, era muy diverso y muy diferente, ¿no? Un poco en ese ámbito. Lo que tiene en común es un poco esa intensidad nacionalista, ese subrayar la reivindicación social y esencialmente la preocupación por los sectores populares, y luego principalmente ese amor totalmente subjetivo a su propia historia en la búsqueda de ese capítulo glorioso que pudiese tener en el pasado para volver otra vez, bueno, a que fuera simiente de una época, podemos decir, similar en ese presente, y que ellos querrían transformarse en los generadores, bueno, pues de que su país volviera a ser otra vez de nuevo, bueno, un gran protagonista en la escena internacional. Muchas gracias, José Luis. Ha sido un Pues placer. nada, ha sido un placer. Llamo a todo el mundo a comprar su libro Historia del Fascismo, de José Luis Orella, publicado por la editorial Secotia. Y nada más. Ha sido un placer, José Luis. Hasta ahora.